parto yo. Parto llevando El anfitrión. Vale, no, bueno. Buenas tardes a todas y todos en esta tarde, esta fría tarde de invierno. Y bueno, hoy estamos en la última sesión de este ciclo de webinar. Dar gracias a nuestro expositor, al doctor Leonardo Lavanderos. Luego nos detallará su currículum brevemente. Puedo decir que él es doctor en biología, en ciencias de la biología. Trabajó con Humberto Maturana. Nos presentará sus últimos hallazgos, digamos, en sus investigaciones en torno de la cibernética y de las organizaciones. Bueno, eso en cuanto al tema de Leonardo. Darles gracias al grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia que nos ha dado el soporte técnico para hacer todos estos webinars, y también a los colegas que conforman este grupo, a la Universidad Playa Ancha también, por permitirnos realizar este tipo de eventos en la universidad. Y bueno, y hablar como director de la carrera de Ingeniería Comercial, nueva carrera de Ingeniería Comercial en UPLA. Y como siempre diciendo en este ciclo de webinar, aprovechamos esta ventana que nos da el ciclo para dejar bien de modo claro, explícito, ¿no?, que la economía que esta escuela pretende investigar y formar es economistas de todas las economías, que hay mucha economía, ¿no? Economía social, economía cooperativa, economía circular, economía ecológica, economía del bien común, en fin, muchas economías, exceptuando la del neoliberal. Esta escuela partió con ese proyecto antes del estallido social. Esta idea de escuela viene gestándose por allá en 2017, 2018, y en 2019 termina por formularse, y luego viene el estallido social, y en 2020 se formaliza, se cristaliza, digamos, este proyecto, y siempre se quiso hacer desde esta perspectiva, ¿no? Formar economistas que se alejen del modelo neoliberal. Y coincidimos con la realidad, ¿no? El estallido social, y ahora ya estamos en nuestra constituyente, que ojalá hubiese sido asamblea, pero bueno, en fin, y eso estará por seguir, por verse, ¿no? Y bueno, eso desde la perspectiva de la carrera de Ingeniería Comercial, de la cual estoy dirigiendo, y bien, invitar a los alumnos que nos están viendo y a los que nos verán luego en este video, que ha grabado y será publicado, invitarlos entonces a investigar los otros tipos de economías, que la economía es una ciencia social y por tanto muy, muy dinámica y muy, muy amplia para investigar. Bien, sin más preámbulo, los dejo entonces con el doctor Leonardo Lavanderos y su tema que él nos detallará. Gracias, Cristian, y gracias a todos los presentes. Bueno, lo primero, gracias a todos. Yo, desgraciadamente, tengo lenguaje exclusivo, que es lo que yo hago normalmente, ¿ya? Así que, bueno, quiero contarles un poco la vida mía, muy corto, digamos. Yo nací en la biología de la Facultad de Ciencias y tuve la suerte al final de encontrarme con Maturana y llegar a un acuerdo, digamos, con él, porque pensábamos diametralmente distintos, ¿ya? Y gracias a que justamente pensábamos tan distintos, él puso, digamos, el techo sobre lo que había que buscar. Y bueno, le agradezco hasta toda la parte que me tocó hacer el doctorado en ciencias, en biología específicamente, porque había que buscar formas nuevas, y a mí lo que me gustaba era la estrategia y la toma de decisiones. Y la autopoiesis, desgraciadamente, para eso a mí no me servía como concepto, porque era una parte de un concepto mucho más amplio que tenía que ver justamente con la ecoespontaneidad y con el concepto de oikos, que tenía que ver básicamente con lo que se llamaba oikopoiesis, ecopoiesis hoy día. Y esto me llevó por los caminos del conocimiento buscando, digamos, cómo se lograba una pragmática en la toma de decisiones y sobre qué tipo de modelo. Se hablaba mucho de la economía. Uno era de base marxista porque a mí me llamaba mucho la atención todo lo que había leído de Marx, me gustaba mucho, me sigue gustando, y me daba buenas explicaciones hasta que llegué a darme cuenta que estaba cayendo, desde el judeocristianismo, estaba cayendo en el eurocentrismo. Y me di cuenta que en estricto rigor había cosas que podíamos encontrar acá y que eran mucho más complejas.
mucho, mucho más compleja y tenía que ver también con lo que uno sentía. Entonces, uno decía, tenemos que prepararnos para cambios futuros, y esos cambios futuros dependen también de la historia nuestra, sin caer en la pachamámica, sin caer en esto de darle derechos a la naturaleza, etcétera. Y eso se lo voy a explicar yo ahora, por qué no. Había que buscar una vía diferente a la que conocíamos y ver cómo se construye. Y esta vía nos costó 40 años de empezar a entender y modelar esto. ¿Ya? Y eso es lo que les voy a mostrar hoy día. A ver, voy a ver si eso funciona. Compartamos. Ustedes me dicen si lo van a ver bien. Sí, se ve. Se ve bien, ¿no? Bien. Muy bien. Sí, está compartiendo. Okay. Así estamos hoy día. Y fíjense que esa idea que sale al lado de la corporación nuestra, porque creamos una corporación en Chile que se llama Síntesis, pero hoy día pasa a tener una estrategia que se llama CIBER, Centro Internacional de Investigación en Cibernética Relacional. Y está Bolivia, Alemania y Chile. O sea, después de 40 años logramos que alguien se apiadara, digamos, de las ideas que había y transformarlo en una organización. Y esto es lo que viene ahora para nosotros, que al final de la vida, digamos, uno logra crear herramientas y sobre todo herramientas pragmáticas para la toma de decisiones y los cambios que uno quiere a nivel latinoamericano. Y esto ha logrado confluir en este centro internacional. ¿Por qué? Porque afortunadamente Bolivia y también Ecuador tienen un concepto maravilloso que se llama vivir bien. Ya el Sumat Causay, en quechua también está en aymara, también está en guaraní y también está en mapuche. Pero este concepto tiene que ver con una base que es una base relacional. Y la ciencia clásica no toma en cuenta las relaciones, las confunde con las interacciones. Por eso no es trivial entender el Sumat Causa, y es por eso también es fácil robárselo desde la perspectiva que uno quiera. Se lo pueden robar los ecologistas, se lo pueden robar los socialistas, se lo pueden robar los pachamámicos, etc. Pero la pregunta es, ¿quién conserva el sistema relacional? Y eso es lo que yo voy a ver con ustedes ahora. Voy a tratar de ser breve porque si no voy a abusar de sus tiempos y de la complejidad que genera el lenguaje, sobre todo cuando estamos hablando en un ámbito virtual. Entonces, ¿qué vamos a ver? 3 conceptos. El vivir bien, Sumat Causae, la variedad ecológica y cibernética relacional del Ayllu. Y les voy a explicar hacia dónde vamos con esto. Resulta que en ecología hoy día, la ecología murió en términos de que se transformó en una ecología biológica. ¿Ya? Tomaron las poblaciones y las comunidades y la biodiversidad, pero dejaron afuera siempre el sistema relacional, ¿ya? Sobre todo el sistema cultural. Entonces lo que lograron hacer una ciencia dura, una ciencia que trata de imitar a la economía, pero que finalmente lo que logra es hacer, como nosotros decimos, contabilidad de primer orden de especies. O, en el mejor de los casos, ecosistema. Pero siempre, siempre el hombre está fuera. Por lo tanto, la ecología actual no nos sirve en cómo se está llevando a cabo. Por otro lado, tenemos la cibernética, que empezó el 45 con Wiener y empezó con todas las bases de lo que era la comunicación y la información y el control dentro de las organizaciones. Pero nosotros derivamos justamente una cibernética relacional que tiene que ver con los conceptos de viabilidad de las relaciones. O sea, el sistema relacional es el que se conserva y se reproduce. Y por eso llamamos cibernética relacional o cibernética de tercer orden. La primera cibernética fue la cibernética del objeto. Después, con el paso al constructivismo, donde estaba von Fester y estaba Maturana, Varela, salió la cibernética de segundo orden, que tenía que ver con la cibernética del observador, los sistemas observantes. Pero nosotros dijimos, no basta solamente con hacer explícito el observador, hay que explicitar el sistema relacional, que es el sistema cultural. Entonces hablamos de esto como cibernética de tercer orden o cibernética relacional. Y el Ayllu es la gobernanza, es la forma que toma la toma de decisiones dentro de un territorio. Cómo se organiza la cultura en un territorio para generar conservación y viabilidad del sistema relacional del Ayllu. Además hay algo interesante en el Ayllu. El Ayllu maneja propiedad privada y propiedad colectiva. Lo que no puede pasar es que la persona que está en el Ayllu como propiedad privada, cuando se va del Ayllu, se lleva la propiedad. No tiene acceso a llevarse, no es dueño del objeto, por decirlo de alguna manera. Ok,
quiero empezar con esto. Y por lo menos lleguemos a un acuerdo. Usted y yo estamos viendo dos circunferencias de color distintas. Y les hago la pregunta hoy a ustedes. ¿Dónde localizamos la diferencia? No le estoy preguntando si hay una diferencia. Estamos de acuerdo que hay una diferencia, que es una diferencia de color. La pregunta es ¿dónde la localizamos? Porque como nos gusta la medida, nos gustan los KPI, nos gustan los indicadores de crecimiento, entonces yo les pregunto muy bien, ¿quieren medir? ¿Y podemos medir esto? O sea, en el sentido de localizar la diferencia, porque yo podría medir lo verde, podría medir lo rojo, podría sacar la cantidad de nanómetros de una y los nanómetros de otra en el espectro de luz, y podría decir cuánto de uno es 680, el otro puede ser 560. Pero yo no estoy preguntando eso. Lo que estoy preguntando es dónde localizamos la diferencia. Entonces quiero parar un segundo. Si vemos esto, pregunto yo de nuevo, ¿podemos localizar la diferencia? En términos de dónde está, dónde se produce la diferencia. Y se van a dar cuenta que no está en ninguno de los dos objetos, ni tampoco está en la mente, ¿ya? Porque es una triferencia, somos tres. Entonces, lo fundamental en este ejercicio es que hay cosas que no se pueden localizar, por lo tanto no pueden tener ni medida matemática ni medida física. Sin embargo, a partir de esta diferenciación, nosotros construimos todo nuestro mundo. Y no solamente el lenguaje, no se puede reducir al lenguaje. Es mucho más allá, es absolutamente un proceso semiótico. Y como no se puede medir, ¿qué hacemos para buscar la certidumbre? Buscamos la certidumbre del en sí, lo ensídico, el objeto, la posibilidad de medir las propiedades del objeto. Entonces, cuando yo les pregunto dónde localizamos la diferencia, no pueden medir el objeto, porque no corresponde. No sé si se entiende, y podemos parar acá brevemente, pero es importante que estemos de acuerdo a lo menos en que la pregunta que estoy haciendo, si se entiende la pregunta, no le estoy preguntando si hay una diferencia, le estoy preguntando si podemos localizar la diferencia. La respuesta es que no se puede. No podemos localizar la diferencia. Entonces, voy a volver a donde estábamos. Se ve, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla, Claudio? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, sí. Ahora supongamos esto. Supongamos que tenemos un concepto que es la cultura y otro concepto que es la naturaleza. Aquí podemos todavía diferenciar. ¿Ya? Estamos diferenciando porque tenemos un verde más oscuro y un verde más claro. O sea, sabemos que hay una diferencia en términos de la saturación, pero tampoco la podemos localizar. Hay un espacio en el cual no podemos localizar. Es como la música. ¿Dónde está la música? ¿Está la música en la partitura? ¿Está en el que interpreta o está en el que escucha? ¿Dónde se produce la música? Entonces se dan cuenta que como no es localizable, está en un espacio que es el espacio de la relación. Y eso, como no es medible, se deja de lado normalmente. Y el método científico no lo toma en cuenta, por ningún motivo, no puede. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Si no podemos localizar la diferencia, voy a hacer algo peor, voy a poner la misma saturación de color y me voy a dar cuenta que ahora tengo dos unidades, cultura y naturaleza, a la cual no puedo extraer diferencia. O sea, ni siquiera puedo extraer porque tenemos, en el términos del color, son el mismo color. Yo lo veo igual, entre paréntesis, a lo mejor hay algún daltónico, pero el color que yo estoy viendo no me permite a mí decir que hay diferencia. Por lo tanto, yo podría hacer esto y mirar de esta manera. Alguien me va a decir, sí, profesor, pero fíjense que hay un blanco atrás, hay un espacio en blanco que me permite a mí diferenciar esta relación. Y yo le digo, ¿y si hacemos esto? Quedan solamente dos conceptos. ¿Por qué les digo esto? Porque la base de construcción de una vía alternativa al capitalismo y al socialismo eurocéntrico es una vía relacional. Y es justamente no separar la cultura-naturaleza. La naturaleza no tiene derechos, la naturaleza no está externa, la naturaleza es parte de una relación. No puedo disociar la relación. Esa es la base del planteamiento relacional en términos de la cultura-naturaleza. Es una relación. Y esa relación tiene problemas serios actualmente porque el capitalismo tiene como estrategia cosificar.
el capitalismo necesita cosificar para generar mercancía. Por lo tanto, tiene obligatoriamente que romper la relación y generar objeto natural, objeto humano. Si no, no logra producir el capital y sobre todo lo que es el valor de cambio. Ahora, si uno va y empieza a escuchar o a mirar con más detención lo que es la ecología, lo que es la economía, lo que es el ecosistema, vamos a encontrar una base, una raíz, que es el oikos. Eco viene de oikos. Y oikos es, por definición de Aristóteles, una comunidad necesaria y natural, base misma de la existencia. Y en el caso humano, está constituida para la vida de cada día, cuyos miembros comen del mismo pan y se calientan del mismo fuego. Esto está en el libro Política de Aristóteles. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos los oikos, la ciudad, la polis, es el emergente de los oikos. Si ustedes ven, aquí, bajo esta definición, no hay objetos, hay básicamente sistemas de relaciones. Por eso, el ecosistema, o la ecología y la economía, están hablando de un sistema de relaciones, no un sistema de objetos. Y ahí es donde nos hemos entrampado. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía viene de la base que se llama oikosnomia, vivir bien, desde el punto de vista de los griegos. Y esto es determinar las formas de proveerse los valores de uso necesarios para una buena vida. O sea, fundamentalmente, la economía tiene que proveer a la comunidad para su desarrollo y para su reproducción de valores de uso. Ahora, ¿qué sucede? Por un lado, si bien tenemos el arte de vivir bien, que es la oikosnomia, ¿ya? Tenemos por un lado el oikos y por otro lado tenemos la crematística, ¿ya? Y la crematística tiene dos posibilidades: el valor de uso y el valor de cambio. Por lo tanto, la crematística es totalmente diferente al oikos. La crematística en el valor de uso tiene que ser básicamente adquirir, lo que dice ahí, adquirir mediante el comercio los bienes y servicios que no se producen internamente dentro de la comunidad. Por eso se logra en el comercio comprar, producir valores de uso para que alguien me los compre. O sea, yo produzco mercancía, compro la mercancía, la vendo y compro nuevamente mercancía que necesito. Eso es el valor de uso. Ayuda justamente al desarrollo del oikos, pero el valor de cambio no. Aquí es pecuniario. Lo que yo tengo que hacer es compro la mercancía para generar dinero y compro dinero. Compro dinero para generar mercancía y para comprar dinero. Y eso, que es el valor de cambio, ¿qué me dice Aristóteles? Consideraba moralmente inferior y antinatural, que consistía en adquirir mediante el comercio con el objetivo de obtener un beneficio pecuniario o el arte de adquisición del dinero. Si ustedes lo miran de esta manera, lo que han dicho todos nuestros queridos economistas hoy día sobre la macroeconomía, la microeconomía, fundamentalmente es crematística. Estamos con indicadores crematísticos porque son valores de objetos, es acumulación de objetos. Por eso la contabilidad de primer orden no puede hacerse cargo del gasto, porque el gasto es invisible, tiene que ver con sistemas de relaciones, con intangibles, ¿ya? Y hoy día estamos dándonos cuenta que los intangibles son los que producen la rentabilidad. Pero normalmente lo que hacemos para ver rentabilidad es mirar los costos. ¿Por qué? Porque son objetos medibles. Entonces ya estamos entrampados en la necesidad de certidumbre frente al objeto para poder generar, entre comillas, acumulación y acumulación de capital. Bien. Si yo les preguntara qué ven acá o qué sensaciones tienen, ustedes van a ver, por un lado, figuras, a lo mejor tienen sensaciones de que hay naturaleza, que está bonito, que me siento bien, está el verde, algo me recuerda, hay personas, qué sé yo, no sé lo que están viendo. Pero si yo tuviese que tomar esto y decir, ¿sabe qué? Hay un centralizador, que es el ser humano, que centraliza información, centraliza redes, y por otro lado hay un medio. Y fíjense bien lo que estoy usando como palabra, estoy usando la palabra medio o ambiente, ¿ya? Que son cosas que son externas a la unidad centralizadora. Si eso es así, entonces yo podría decir, mire, puedo tomar a esta unidad centralizadora y abrir hacia el ambiente. O sea, tomar algo externo que me provee información y me permite, entre comillas, adaptarme de acuerdo a la información que llega y que yo soy capaz de decodificar. Entonces voy a tener por un lado el mundo exterior, voy a tener por otro lado las actividades primarias,
que son los músculos, el corazón, todo lo que es el simpático, ¿ya? Y voy a tener el sistema parasimpático, o el que me permite coordinar, y sobre esa coordinación voy a tener control, porque así puedo, a partir de coordinar la información que llega, voy a controlar las actividades primarias. Pero para eso necesito planificar y sobre eso mirar futuro. ¿Qué es esto en el fondo? ¿Qué es este modelo? Este modelo es un modelo cibernético que lo planteó Forbier el año 71, 72, por ahí, con Allende. Y llegó justamente bajo este modelo del sistema nervioso central más lo externo, ¿ya? Logró generar lo que era el proyecto 5. O sea, fundamentalmente dijo, hay un ambiente, hay una gestión y hay una operación. Entonces, bajo estas condiciones, yo genero un modelo cibernético que me permite hacer lo siguiente. A partir de lo que teníamos de las actividades primarias, ¿ya? Todo el control, la política, la planificación, la coordinación. Acá están los 5 sistemas de vida, ¿ya? O sea, la creencia fundamental aquí, que hay algo externo que provee tanto futuro como información. Esa es la base de esta epistemología. Hay algo externo al que tenemos acceso. Entonces, si lo vemos así, viene la pregunta. ¿La complejidad del ambiente es mayor que la complejidad de la organización? Alguno va a decir, claro, muy bien. Pero resulta que este modelo yo no lo encuentro en el ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, para lograr usar este modelo y generar una serie de prácticas, yo tengo que aceptar que la complejidad del ambiente es mayor que la complejidad de la organización. O sea que la realidad que está allá afuera, a la cual tengo acceso porque utilizo algún sistema de lógica para poder medir y reducir, me permite entonces ayudar a mejorar la complejidad de la organización. Pero la complejidad está afuera, no en la cultura. Yo miro de esta manera, entonces puedo llegar directamente a lo siguiente. Tomar esto y generar lo que era la idea de una empresa, cualquiera. La parte política, consejo de administración, gerente general, interventor en ese tiempo, subgerencia general para asuntos de desarrollo que tiene que ver con la planificación y la toma de decisiones, la gerencia de operaciones que va a dar el control y las unidades de operación que tienen que ver con la coordinación. ¿Y dónde está la producción? En la planta 1, la planta 2 y la planta 3. Pero también se reproduce todo el sistema a partir de la dirección de cada una de las plantas asociadas. ¿Y a dónde llegamos con esto? Llegamos a esto. Esto fue el modelo Ciber 5 en tiempos de Allende. Y si ustedes miran hacia el lado izquierdo superior, está el modelo de Stafford-Beer en términos de lo que era la coordinación respecto a las empresas del Estado y los indicadores que tenían que formularse para saber, entre comillas, si la economía iba funcionando, no iba funcionando, dónde estaban las diferencias, dónde estaban las brechas. ¿Ok? Esto, que a mí me llama mucho la atención todavía, yo lo admiro estéticamente, está hecho en los años 70, antes de Pinochet. Y resulta que este proyecto tiene 2 grandes maravillas, Stafford-Beer y Salvador Allende. Sin embargo, para mí, personalmente, el gran creador no es Stafford-Beer, es Allende, porque da las posibilidades de cambio y de arriesgarse frente a una tecnología y con pocos recursos para cambiar un concepto y una forma de vida que tenía que ver con el país y con la felicidad de sus habitantes. Esa es la revolución en términos de la cibernética. Esa es la base. Stafford-Beer se sube porque se da cuenta que hay un compromiso respecto al cambio, hay una transformación importante, ¿ya? Pero el que se abre al conocimiento es Allende. Y eso es lo fabuloso del tiempo de la Unidad Popular, la apertura al conocimiento. Hoy día, que tenemos 10 veces o 1000 veces más tecnología, tenemos menos participación y menos posibilidad de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está cerrado a hacer este tipo de modelos o este tipo de participación ciudadana. Ok. Entonces, fíjense lo que vamos a encontrar ahora. Por un lado tenemos el oikos griego, del vivir bien, el buen vivir, pero aparece algo muy extraño que uno, como buen mestizo latinoamericano, no conoce y que empieza a aparecer en algún momento. Resulta que el ayllu tiene que ver con el vivir bien, esta forma
de organización tiene que ver con el vivir bien. Y como está por parte de Evo Morales puesto en la Constitucional, dice vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad, eliminando la desigualdad y los mecanismos de dominación. Es vivir bien entre nosotros, vivir bien con lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo. Es una ley que está en Bolivia y lo mismo que está en Ecuador. Entonces encontramos que si bien los eloicos griegos, que era una sociedad esclavista, tenían la idea de vivir bien respecto a lo que eran los valores de uso, ¿ya? Y encontramos acá en América el ayllu, que fue conquistado y puesto por los quechuas, pero fue dominado por los incas, y gracias a la configuración del ayllu como comunidad territorial, más el concepto de vivir bien, pudo propagarse el imperio. Entonces a lo menos lo que debería hacer uno es mirar la historia y decir qué no estamos perdiendo. Porque el momento que bajaron los gallegos, como digo yo, en la carabela, aquí lo que se hizo fue destruir conocimiento, destruir filosofía, destruir tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho durante todos estos años, durante 500 años, es seguir en el mismo camino. Aceptar, digamos, lo externo y ser lo que yo llamo un yanaconas cognitivo. Ustedes van a la universidad, cualquiera, la Universidad de Chile, la Católica, son yanaconas cognitivos. Lo que hacen es defecar paper. ¿Para qué? Para generar líneas de investigación que no tienen que ver con el vivir bien. Porque el vivir bien, según yo, es lo que maneja la relación cultura-naturaleza, y lo que nos va a proveer hoy día es que con la falta de suelo que tenemos vamos a tener que generar autoabastecimiento, y eso no está puesto en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no tenemos suelo, y al final vamos a tener comiendo, en vez de lechuga, malaquita o algún tipo de cobre. Por eso le digo, es muy importante entender históricamente la configuración, las relaciones que permitieron que la ayllu se diera y se configurara como una forma de alternativa y de gestión. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos la oikonomia, la economía, y aquí tenemos el oikos y la crematística. Entonces, por un lado en la crematística el valor de uso y el valor de cambio. Cuando yo pongo todas mis monedas en el valor de cambio, o sea que con el dinero compro mercancía para comprar dinero, me llevo directamente al capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque no me interesa el vivir bien. El objeto transable como mercancía es la base de mis relaciones. Eso es lo que hago yo en el sistema capitalista. ¿Dónde falla el socialismo? El socialismo eurocéntrico falla en que, justamente dado el nivel de explotación que se produce sobre la naturaleza y sobre la parte social, trata de reivindicar lo social desde la economía, pero rompe igual la cultura-naturaleza como relación. Por eso vemos una serie de cosas que se parecen mucho a lo que sucede en un sistema capitalista. Ahora, ¿dónde vamos nosotros? A construir nuevamente loicos a partir del ayllu. ¿Por qué? Porque necesitamos los valores de uso. O sea, necesitamos producir lo necesario y suficiente, no más allá de eso. Ayllu es comunidad. Bien. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Dijimos, mire, ¿sabe qué? Nosotros, Bier habló siempre de los sistemas viables. Pero nosotros dijimos, sí, son sistemas viables, pero el sistema viable de Bier no pone como profundamente el concepto relacional. Y para nosotros, todo sistema lo que conserva y reproduce son las relaciones que le dan su identidad. De esa manera, cuando hablamos de un proceso de viabilidad relacional, estamos hablando de las relaciones que se reproducen y constituyen la organización de un sistema relacional cultura-naturaleza. O sea, el sistema de relaciones que uno las siente, ya no las racionaliza. Porque cuando ustedes escuchan música, no están diciendo siento y escucho y pienso. No hay separación. Por eso, cuando uno dice, oh, sí, estoy con los ecólogos, soy ecologista, y salen los que hablan de ecología profunda, que son aquellos que dicen que los bosques nativos tienen que ser sin nativos. Esa es la base de la ecología profunda. Entonces, el nivel de disociación y la esquizofrenia respecto a esto, justamente permite que no se pueda operar en la toma de decisiones. Mientras más en un país tenga conservación ecológica, quiere decir que más enfermo está. Porque quiere decir que su educación es absolutamente disociada. Y tiene disociación en la relación cultura-naturaleza. ¿Por qué? Porque en el fondo la cultura tiene que ver con el entorno que yo genero. Y el entorno es diferente al concepto de ambiente y es diferente al concepto de medio. El entorno va con uno. Uno todo el tiempo anda entornando, y si rompe su entorno, se muere. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de salud, no estamos hablando de algo que está allá afuera.
El medio ambiente no tiene que ver con el ecosistema. El medio ambiente tiene que ver con la salud que se puede producir de acuerdo a cómo yo utilice el ecosistema. Son problemas de salud. Ahora, la viabilidad relacional tiene dos conceptos importantes. El concepto de sostenibilidad, que es la estructura y el tipo de relaciones que soportan la organización, y la sustentabilidad, que es el conjunto patrimonial de recursos energéticos materiales que soportan la organización. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo un proceso de ecopoiesis, o sea, genero relaciones que son sustentables en términos de sus recursos energéticos, ¿ya? Pero privilegio la relación. La relación es la que tiene que estar bien. Y esta relación es la unidad cultura-naturaleza. Entonces, perdón, lo voy a decir de otra manera. Supongamos que yo me caso con la hija de un banquero y empiezo a evaluar la viabilidad relacional de mi matrimonio. Si el señor se muere, el nivel de sustentabilidad, o sea, el conjunto patrimonial que yo tengo, es altísimo. O sea, mi matrimonio, desde el punto de vista de la viabilidad relacional por parte de la sustentabilidad, es absolutamente viable. Pero me di cuenta a los 3 meses que la señora no me soporta y yo no soporto a la señora. Y me doy cuenta que mi relación es insostenible. O sea, desde el punto de vista de la relación, ya no hay viabilidad. Entonces, solamente tengo viabilidad desde el punto de vista de los recursos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a estar yo con esta viabilidad? Hasta que se acaben los recursos. Ahora, pasemos a la crematística actual del sistema neoliberal. ¿Cómo logro yo, en el sistema neoliberal, generar viabilidad a costa de justamente tener relaciones que son insostenibles? ¿Cómo logro yo, como estrategia en el capitalismo actual, de que esa sostenibilidad no se dispare, que ya no está funcionando porque se está disparando? A través del consumo. Genera una sustentabilidad imaginaria, que es la deuda. La deuda que genera el consumo. Entonces yo tengo acceso, con lo poco que gano, a objetos que me dan, de alguna u otra manera, una certidumbre en la reproducción biológica. Entonces, en ese sentido, la sustentabilidad tiene que ver con bajo sueldo, pero alto nivel de endeudamiento. Y eso me permite a mí que la sostenibilidad, por muy enferma que esté dentro de la empresa, no se dispare. O sea, ustedes van a ver hoy día que con la nueva constitución ya están hablando que las pymes tienen que tener, si tienen 500.000 pesos, como decía Jaude, van a echar abajo las pymes, entonces va a llegar el comunismo, nos va a quitar. ¿Qué nos va a quitar? ¿Qué nos puede quitar el comunismo hoy día? Esa es la pregunta. Cuando todo está basado en la sustentabilidad y las relaciones que tenemos son todas enfermas. Entonces, preocuparse hoy día de manejar la sustentabilidad estando enfermo es la enfermedad más grande que podemos tener en términos de un complejo sistema relacional que llamamos país o nación. Ahora, si yo tomo este concepto y me voy a lo que es el vivir bien, ¿ya? Me voy a encontrar con lo siguiente. ¿Qué dice la parte quechua, la parte aymara, la parte mapuche? Dicen, en este caso, el quechua dice, el sacha runa sachay, que guía en su camino al sumash ashpa. Esta es la viabilidad relacional desde el punto de vista de utilizar el isomorfismo de la viabilidad relacional en términos del sumat causa. ¿Y qué es lo que es respecto a eso? Es, por un lado, la sostenibilidad, que es el sumat causae, o sea, que orienta el modo de vivir de la comunidad en base a una relacionalidad, reciprocidad y colaboración. Estos son los tipos que sostienen la relación como la relación que sustenta la organización, disculpa. Pero por otro lado tengo la sustentabilidad, que es el Sugman Achpa, que es el principio que regula la relación cultura-naturaleza. Este es el conjunto patrimonial de recursos, pero está regulado ya en términos del Sacha Runa Sachay. O sea, no puedo matar la comunidad por ningún motivo porque la comunidad y su reproducción es el objetivo. Entonces la ecopoiesis pasa a ser ¿qué? El Sumat Causa Rixina, el sistema de conocimiento para lograr una vida plena como relación cultura-naturaleza. Entonces, el trabajo que hicimos es, para Bolivia, pasar un sistema cibernético, un concepto de viabilidad racional, a los principios del Sacha Runa Sachay, en base a lo que es el Sumat Causa que está en la Constitución boliviana. Frente a esto, dijimos, pero ¿nos sirve el ambiente externo como concepto? ¿Nos sirve la administración y la operación? ¿Y qué pasa si decimos que la complejidad del ambiente no es comparable con la complejidad organizacional? Si decimos que la objetividad en realidad siempre es un predicado del objeto
¿Qué hace una cultura cuando necesita describir y que tiene sus propias líneas y sus propias formas de descripción que son creencias que acepta o no acepta? Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Respóndansela a ustedes. ¿La luna sale todos los días? Si alguien respondió que sí, ese sí está hablando de sus creencias, no de la luna. Hacia allá voy. O sea, la objetividad siempre va a ser un predicado del objeto. Por eso, las palabras subjetividad, objetividad, verdad, son palabras muy difíciles, porque no permiten explicar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar el ambiente, lo vamos a sacar. No necesitamos el ambiente, porque siempre hay una relación que tiene que describir. Por lo tanto, decimos, mire, vamos a tomar la administración, la operación. Vamos a decir, mire, en la operación están los procesos, ¿ya? Y por otro lado, están quienes lo hacen. O sea, un proceso solamente es proceso cuando hay alguien que lo lee y lo hace. Antes de eso, es un procedimiento que puede estar escrito en alguna parte. Yo puedo tener una línea de producción de, ¿cómo se llama?, de tortas de frutilla, con 7 tipos de chefs diferentes. Nunca, nunca, cualquiera de esos chefs va a generar una torta idéntica a la de su compañero. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, pero hay una lectura del procedimiento. Y cuando se lee el procedimiento y se lleva a cabo, se transforma en proceso. Y eso tiene que ver con el cómo lo hacen. Por eso, cuando hablamos de estandarizar los procedimientos en Chile, la pregunta es, ¿qué vas a estandarizar? ¿Vas a tener un observador universal y una narrativa invariante? Esa es una creencia que es imposible. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando importamos tecnología pensando que esa tecnología va a mejorar la productividad, va a mejorar la rentabilidad, va a mejorar el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro PIB es lo más mentiroso que puede haber. ¿Por qué? Porque solamente Cochilco es incapaz de controlar cuánto sale y cuánto se paga por el recurso de cobre fino que está produciendo Chuqui o está produciendo cualquiera de las mineras. No hay control. Por lo tanto, el PIB para mí no pasa de ser un número imaginario. Y el cliente, un amigo imaginario. Ahora, si yo trato de resolver esto, ¿ya?, voy a decir, vemos a través de lo que culturalmente somos. Es todo lo que nos permite ver la cultura. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos ahora a lo mismo. Entro con 2 conceptos nuevos. Digo, mire, para poder generar un modelo cibernético que logre coordinar y comunicar la toma de decisiones y la producción, sobre todo la toma de decisiones políticas, necesito acoplar variedad y variabilidad, que son cosas totalmente distintas. La variedad, o el principio de variedad, tiene que ver con el número de estados que tiene un sistema. Y la variabilidad es el resultado que se aplica del proceso de variedad. O sea, el número de pasos que yo hago en el proceso está determinado por la variedad, que es parte de la cultura del cómo lo hacen. Por lo tanto, si yo tengo relaciones que son de tipo capitalista, por decirlo de una manera, relaciones que son disociadas, el nivel de variedad y de desperdicio es altísimo. Por lo tanto, mi variabilidad también es altísima. Y eso significa que soy altamente ineficiente en el manejo de los recursos. Pero lo peor es que si esta es una unidad operativa que tiene que conectarse a una unidad administrativa, si su diversidad conectiva no es alta, la variedad no requerida, o sea, el desperdicio que genera la unidad en la administrativa respecto a la variedad operativa es altísima. Por lo tanto, si vemos toda la cadena, nos vamos a dar cuenta que es imposible manejar en el sistema capitalista procesos que sean altamente limpios o efectivos, eficientes. No hay, no puede, por el tipo de relación que se genera. ¿Bien? Ahora, fíjense, si yo ahora me voy, y esto es una hipótesis, al IU, lo que debería suceder es esto. Es lo que estamos estudiando ahora y lo que vamos a hacer en el Instituto de Cibernética en Bolivia. ¿Ya? Vamos a trabajar justamente con las bases del campesinado, de los IU, para ver cómo logramos la intervención en términos de entregar herramientas que sean construidas por ellas tecnológicamente a partir del summa causa. Ahora,
finalmente tenemos esto. Una estructura política del IU, el Summa Causal, ASPA y el Causal Ricina están en los modelos de toma de decisiones, los mandos son rotativos del poder comunitario y los procesos tienen que ver básicamente con complementar suelos, la circulación de productos, o sea, básicamente lo que ellos ven. Lo importante es que la variedad no requerida o el desperdicio sea mínimo. Y lo que uno puede demostrar, porque en ciencia uno no demuestra, ya solamente corrobora hipótesis, pero lo que puede hacer uno es decir, mire, entre un sistema capitalista de producción en el agro y un sistema de tipo summa causa, la variedad no requerida o desperdicio es menor. Es menor que en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque necesitamos valores de uso. Y el valor de cambio solamente se da en el momento que usted tiene que comprar otra mercancía, pero no en comprar dinero o producir dinero. Bien, cuando tenemos que el valor se destruye, el valor es menor que cero, se llama desperdicio o variedad no requerida. Aquí escribió un paper que se llama La Ley de Variedad No Requerida, porque Ashby, que también es otro cibernético, el 84 generó la Ley de Variedad Requerida. Nosotros nos dimos cuenta que en rigor, en lo que no se ve, en el intercambio, en la relación, lo que se produce es variedad no requerida. Cuando la secretaria no deja pasar el fax, cuando están más de una hora en una reunión y todos hablan y nadie entiende, es solamente variedad no requerida. Hay una cantidad de pasos que no son necesarios. ¿Y qué decimos? Que la estructura del IU, entonces, debería producir bajo desperdicio por su estrategia relacional cultura-naturaleza. Ahora, miremos detrás del organigrama actual. Esto es lo que ustedes han visto siempre en todas las empresas. Y sobre esto se hace la gestión. Y se trae una cantidad de métodos gringos como el liderazgo, el coaching y así, bla, 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 bla. Sin embargo, ¿dónde se aplica ese tipo de métodos? Al organigrama. Sin embargo, el organigrama tiene atrás una serie de conexiones que no son explícitas. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que tenemos detrás del organigrama es un sistema de redes informales. Y si yo miro con mucho más cuidado, voy a encontrar esto. Voy a encontrar una comunidad dentro de la empresa. Y voy a encontrar secretos, voy a encontrar admiraciones, voy a encontrar conexiones religiosas, voy a encontrar situaciones familiares, voy a ver que también se puede vender marihuana, voy a encontrar amantes, tríos, etc. Voy a encontrar de todo, porque es una comunidad bajo una cultura. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy gestionando como organización? Si lo miramos desde otro punto de vista, a lo único que tengo acceso cuando llego a una oficina son a estrategias de acciones. Tengo esquemas de acción, a los cuales yo, desde mi cultura, los clasifico y digo conductas de tal tipo. ¿Ya? Pero lo que estamos hablando entonces es que este es el sistema, esta es la estructura posible de una organización a la cual no se ve, es intangible. Y aquí es cuando se confunden las interacciones con las relaciones, que fue mi gran discusión con Maturana. Cuando habló de que la vida y los seres autopoyéticos venían de las moléculas y de la interacción molecular, yo dije, no, la autopoiesis es un caso especial de la ecopoiesis. Usted no puede hablar de un sistema relacional a partir de interacciones. Usted podría suponer una relación, pero jamás está seguro de ella, porque a lo que tiene acceso son esquemas de acción. Por lo tanto, en una sopa molecular, claro, yo puedo ver incluso que se cierran, pero eso no significa que eso produzca un ser vivo. Un ser vivo es un ser relacional, netamente relacional. Por eso nosotros suponemos que sucede. No podemos ver la relación, no tenemos acceso a la relación, pero sí a las interacciones. Y ahí está nuestra reducción respecto a cómo pensamos. Bien, ¿y qué son finalmente las redes de relaciones? Es la comunidad, es el oikos griego. Entonces, ¿qué sucede en estas relaciones? En este caso, pero les voy a decir algo. Estas no son relaciones, en el fondo son las conexiones que uno puede descubrir. Las relaciones no se pueden representar. Entonces voy a tener procesos decisionales incoherentes, trabajo en silos, flujos de información que no responden a la demanda. Todo esto que sucede dentro de las organizaciones actuales, ¿ya?, son justamente donde se producen los focos de desperdicio. Aquí está el gasto. Es lo que no se puede medir en la contabilidad. Por ejemplo, ¿cómo meto yo en la contabilidad y la rentabilidad de una empresa la incoherencia y la incongruencia en el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo meto yo la desconexión y la generación de redundancia perjudicial en una red de procesos dentro de la contabilidad? ¿Cómo yo pongo dentro de la contabilidad bloqueos de flujo de información en términos de los procesos internos?
Ese es el gasto. Y el gasto siempre se va a ver a nivel de la toma de decisiones, en el proceso de alineación. Todas las universidades, desde Harvard, como digo yo, el MIT, lo que quieran, les van a ofrecer modelos de tomas de decisiones, pero no hay ninguna universidad en el mundo que les entregue modelos de implementación. Porque en la implementación tienen que poner de acuerdo intereses. Y eso no es trivial. Bien. Ustedes miran ahora, ya lo penúltimo, uno puede fabricar una empresa o una organización en base a 4 ambientes: lo político, la inteligencia, lo científico-técnico y la coordinación y conectividad. Y esto regula un sistema que llamamos nosotros, que es el CO4, que es la cohesión, el tipo de conducción, la comunicación y la coordinación. Y esto es absolutamente fácil de evaluar dentro de este tipo de procesos. Entonces, cuando hacemos un IU, lo que queremos ver en términos de isomorfismo es cómo el IU puede penetrar y de alguna manera proyectarse en estos 4 elementos. A lo mejor tenemos que reducir, a lo mejor tenemos que ampliar. Pero básicamente esta es la molécula con que generamos las organizaciones. Y la inteligencia, por ejemplo aquí, genera y provee recursos y medios para llevar a cabo la visión político-técnica. O sea, la inteligencia, que es la parte, antes que se encontraba con administrativa, recursos humanos, que es muy mala palabra por lo demás, lo que está haciendo es ir adelante. Conoce tan bien o mejor que los científicos técnicos en términos de procedimientos y procesos. Por lo tanto, no es necesario que la parte científico-técnica o de transformación llame a recursos humanos para pedir refuerzos. Ya se sabe en inteligencia que se necesitan refuerzos. Inteligencia va adelante, porque si no se cae lo político. Y por otro lado, para que esto esté totalmente organizado, hay una coordinación y conectividad, que es justamente lo que provee el oxígeno al sistema CO4. ¿Bien? Ahora, fíjense esto. A esto queremos llegar en Bolivia, a tener un modelo como el que teníamos acá en Chile, a partir de la conectividad de los IU, una política económica. Nosotros no hablamos de economía ecológica, hablamos de ecología económica, que es muy distinto, ¿ya? Y lo que se compromete como producción no es la riqueza, sino el desperdicio. Yo me comprometo en que mi ayudante que produce tal tipo de cosas tiene una variedad comprometida, tiene una variedad no requerida con la cual yo voy a producir y no me puedo pasar de eso. Por lo tanto, yo vivo en comunidad y produzco en comunidad. Y en ese sentido, produzco para vivir bien, no para vivir mejor. Porque si alguien vive mejor, alguien vive mal. Y esto es lo que estamos tratando de hacer hoy día en base a los modelos relacionales y a los modelos cibernéticos de tercer orden. Esto, bueno, hemos aprobado esto en Chile, logrando mejorar la productividad en algunos temas como Chuquicamata o la mina del Tesoro. O sea, tampoco esto es light. Yo no quiero que esto se confunda con una idea light de producción o una idea light de que uno es pachamámico y que va a tocar el pututu antes de entrar a la reunión. No es eso. Nosotros somos mestizos. Tenemos que producir bien, tenemos que mejorar lo que estamos produciendo, pero no a costa, ¿ya?, de destruir el entorno de cada uno de nosotros y generar lo que llamamos hoy día mala salud para la comunidad. Bien, eso sería. ¿Alguna pregunta? Estimado Leonardo, doctor Lavandero. Dígame. Dígame Leonardo nomás, porque eso es doctor. PhD, Philosopher Doctor. No, para nada. Te voy a contar la talla. Cuando a mí me preguntó Maturana y la gente que está en mi doctorado, ¿por qué quieres ser doctor? Yo le respondí en ese momento para que me digan doctor. Nada más, es la única gracia que tiene el doctorado, para que me digan doctor. Oye, tú me notas varias cosas para preguntarte, pero bueno, darle la opción a los invitados primero, ¿no? Eso es lo primero, exactamente. Así que queda abierta las preguntas a los invitados. Veo aquí a varias personas. Alguien está escribiendo, parece. El sistema está sometido a algo. Parece como que se pegó. ¿Y qué pasó con Leo? Ahí está Leo. Está mute, Leo, está mute. Está mute, Leo. Ahora, ya listo, ahora sí. Ahora sí. Me dispararon por atrás, Claudio, por eso se me cae.
Ya, pues entonces, ¿Ya? ¿alguna consulta ahí? ¿Estamos los invitados? Me encanta esto del silencio cognitivo, No, es la pues soledad yo cognitiva ahí veo misma. al señor, a nuestro colega aquí, un invitado, el señor David Maulén. Ah, creo que lo conozco. A ver, para, para que lo explique mejor, el principio, eh, tú pones el ejemplo del color verde y que no se puede percibir la diferencia. No, nunca dije eso. Lo que dije es lo siguiente, yo traigo diferencias, son diferencias porque hay un observador que es el que está centralizando justamente el proceso de extracción de diferencias, ¿ya? Lo que te digo es que sí hay una diferencia, porque yo la hago, digo hay una diferencia de color. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, ¿la puedes localizar? ¿Puedes decirme dónde está la diferencia en términos de localizarla? Yo ya sé que hay una diferencia de color, pero ¿dónde está? ¿En el objeto A? ¿En el objeto B? ¿Dónde está? ¿Está en mi mente? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde se localiza? Esa es la pregunta. Estaría, No ¿no? si hay diferencia. Y en el observador, Eso significa que yo tomo al observador, le abro el cráneo y no, encuentro la diferencia en el cerebro. no, tampoco, claro, Ah, no, no entonces, está. ¿dónde En el está? sistema nervioso tampoco, En el ya sistema, o es sea, yo símbolo. tendría que De encontrarlo en el ahí sistema caíamos que era nervioso. simbólico todo esto. Espérate, eso significa que la diferencia yo la localizo en el sistema nervioso. Si me dices eso, quiere decir que le hago una trepanación y tengo que encontrar el sistema de neuronas que conecta y dice, esta es la diferencia, aquí está. No está, si ese es el problema. Cuando tú diferencias y generas, a partir de las diferencias, organizas distinciones, es la cultura la que te provee cuál tipo de conectividad puedes hacer. Y está abierto, es un sistema de relaciones, por eso tú no puedes localizar la diferencia. Es como si yo te dijera, ¿has visto alguna vez un punto y una recta en lo que tú llamas realidad? Y me vas a decir, nunca he visto un punto y una recta. Qué bien, te digo yo, porque resulta que en el edificio donde yo estoy, en el primer piso y hay 15 pisos para arriba, si no puedo localizar la diferencia, ¿sobre qué medidas construyo? Si hasta la ley de gravedad es una invención y no un descubrimiento. Porque inventamos. ¿Tú encuentras la ley de gravedad en la realidad, Claudio? Encuentras, sales a la calle, tiras la piedra y dices, oh, mira, yo es G, ahí tengo G. Pero se demuestra, alguien hace el experimento, Se lo demuestra, replica, esa es una creencia de la ciencia clásica y del método pero científico. en cualquier parte del planeta tú demuestras y calculas Tú y no te va a dar demuestras una nada, gravedad. mira, la ley de gravedad Digamos, es te sirve objetivo. como principio explicativo, porque las leyes sirven para explicar, pero para nada más. Dicen que algo sucede y se repite. Porque si yo te preguntara, mira, cuéntame, ¿qué es lo que es la gravedad? Es Es como una cuando, relación, justamente es una relación. es una relación, pero ya sabemos que las relaciones no se pueden medir. Entonces, ¿qué es lo que Es estamos una magnitud. midiendo? Recuerda que mide una magnitud, mide una fuerza, la magnitud de la fuerza. Lo que yo hago, Claudio, normalmente es organizar las diferencias. Y la cibernética siempre lo que hizo fue organizar las diferencias. Por ejemplo, el feedback negativo es cuando yo genero una diferencia y trato de estabilizarla y disminuirla. En el water, por ejemplo, cuando tiro la cadena, baja el flotador, ¿ya? Y empieza a subir el agua y nuevamente esa diferencia de altura que se produjo, sube el agua y cierra el flotador. Y cierra el flotador. Sí, eso se llama feedback negativo. Sí. Y normalmente lo que se hizo siempre fue manejar el feedback negativo para disminuir las diferencias y tener el control, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando te digo tienes 37 de temperatura, en rigor, lo que me estás diciendo es que hay una diferencia entre el 0 y el 37. O sea, la base del conocimiento es la organización de las diferencias. Y en ese sentido, el concepto de entorno, los norteamericanos y los ingleses no lo tienen. Están disociados porque llegan solamente eso era ¿Mm? porque por favor te voy a pedir que la respuesta la hagas más o menos breve para que así respondas varias preguntas. Es que me baja el fantasma del lenguajear. Ya. Mira, estás ahí justo lo que estabas diciendo, yo había notado ahí, Ya. pero la diferencia de hartas preguntas. Pero darle el espacio más a los invitados, por ejemplo. Sí, por favor.
Mauricio Javier también de Nata había aparecido, estaba David que estaba participando. Ya, voy a escuchar con tranquilidad. Queda abierta ahí para Fernando. Aquí, Colegio Colombia, Marcelo Dinamarca, ahí levantó la mano. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Felicito la exposición, muy interesante. Si pudiera un poquito más sobre Ashby, sobre la importancia de la variedad. Ya, mire. Ashby, que era psiquiatra, habló sobre la ley de variedad requerida y calculó una fórmula matemática que es 2 elevado a n, ¿sí? Pero eso solamente funciona para interacciones o sistemas discretos, ¿ya? El ejemplo mejor que yo tengo, que me gusta mucho, es un sistema del famoso, ¿cómo se llama? El semáforo. La pregunta es, ¿cuántos estados tiene un semáforo? Son 2 elevado a n. ¿Cuántos son? ¿Se le ocurre a usted? Yo sé, porque me sé la respuesta, pero me gustaría saber si usted, si le digo 2 elevado a n, ¿cuántos estados tiene un semáforo? ¿No? Ya, ¿se dan? ¿Se rinden? 8. ¿Por qué 8? Rojo, verde, amarillo. 3. Apagado total, 4. Prendido total, 5. Rojo, verde, 6. Rojo, amarillo, 7. Amarillo, verde, 8. ¿Bien? Pero la variedad requerida es 3, ¿cierto? O sea, nosotros tomamos decisiones con 3 estados. Paramos, advertimos o pasamos. Rojo, amarillo, verde. ¿Cómo es la toma de decisiones nuestra si empieza a producirse más estados de los requeridos? ¿Qué pasa cuando el semáforo está apagado? ¿Qué nos pasa a nosotros? Frente a la toma de decisiones, empieza a tener una serie de variabilidad que no estaba puesta ya en los sistemas anteriores, porque eran 3 nomás, ahora tenemos 4. O sea, la variedad determina la variabilidad. Pero normalmente en la ingeniería se hace cargo de la variabilidad pensando que está manejando la variedad, porque es lo que ven. Y eso tiene que ver con las creencias del objeto. Ya, fíjense que los físicos sacaron la teoría de cuerda porque dijeron que hay dentro de un quark. Los físicos son como los magos, siempre sacan un conejo de alguna parte porque necesitan el objeto. ¿Ya? Lo más cercano a la física cuántica es el quark. ¿Y qué es lo que hay dentro del quark? Una teoría de cuerda. ¿Y qué es lo que es una cuerda? Es una pincelada energética. O sea, se les acabó el objeto si abren el quark. La pregunta es, ¿por qué les cuesta tanto a los físicos entrar a la relación? Se nos viene todo abajo. Ojo, esta cuestión de 40 años de esta investigación, cuando hablamos, nosotros tomamos el concepto de ecotomo, ya no de ecosistema. Y el ecotomo es una unidad relacional cultura-naturaleza, que tiene viabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dijimos? La variedad de Ashby no nos sirve, ¿ya? Porque miren lo siguiente, si yo tuviese, por ejemplo, y con esto termino para no ser latoso, si tengo un gerente, 2 subgerentes, y debajo de esos subgerentes tengo 4 personas que determinan, ¿ya? Y digo, ¿cuál es la variedad de ese esquema estructural? En los primeros de abajo son, si fueran solamente las ideas de responder sí, no, sí, no, sí, no. Abajo los 4 tengo 8, o sea, tengo 2 elevado a 8. Y después tengo 2 más, o sea, 2 elevado a 2. O sea, ¿qué le llega al gerente en términos de toma de decisiones? 2 elevado a 16. Y eso que tengo una estructura pequeñita. ¿Ustedes podrían calcular ¿cómo se llama? La variedad que tiene, por ejemplo, el directorio y la estructura de Codelco? O sea, esos tipos nunca toman decisiones interesantes porque es tanto el nivel de jerarquía y variedad que tienen que son inútiles. Inútiles. Sobre todo hoy día, un concepto que es jerárquico tiene mala coordinación y mala comunicación y baja cohesión. ¿Se da cuenta? No sé si te respondí más o Sí, menos. claro, muy interesante, sí, para que dé paso a otros que puedan preguntar también. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? No se preocupen, si esta cuestión son 40 años de locura. Mauricio. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien. Mira que escuchando eso último que dices, ya entiendo por qué en muchas organizaciones no es necesario que el jefe sea inteligente. Porque
claro, es que ya lo entendí ¿Verdad? finalmente. O sea, lo que se necesita es que se define la estructura de poder y de resto el sistema funciona. Entonces, en ese sentido, yo quiero, como yo siempre he tenido una inquietud y es desde la época en que se organizó la primera estructura de ARPANET, ¿te acuerdas? O sea, con Paul Baran, que el hombre planteó como tres estadios, tres niveles. Él dijo, estamos en una organización burocrática jerárquica, vamos hacia una organización en sistemas, descentralizada. O sea, era cuando, ¿te acuerdas? Los 90, Sí, 80, 90, que empezó la descentralización administrativa y fiscal en nuestros estados y todo. Y dijo, bueno, pero finalmente vamos a llegar a una estructura en red. Y él incluso hizo los tres dibujitos, ¿sí? Y yo siempre, desde esa época para acá, yo me he puesto a pensar en que para poder llegar a ese nivel se necesita que el ser humano transforme su mente en una mente colmena. Entonces, a mí me asalta una duda y es que vamos hacia eso, ¿no? o sea, a Eh, mí me encantaría que fuéramos a eso, pero yo creo que vamos para atrás. no, o sea, yo me refiero, Yo nosotros, discrepo de la mente colmena. claro, yo también, Sí, yo pero también. yo Encuentro, yo creo que también, vamos a otro lado. no, yo adoro mi individualidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Ahí Pero está lo que la quiero, diversidad. perdón, yo termino la idea, ¿no? Sí. La idea es que vamos hacia eso, o sea, el sistema nos está llevando a trancas y mochas hacia eso. De hecho, este confinamiento que estamos ahorita es un experimento hacia ese sentido. Las técnicas de aprendizaje neuronal son eso, ¿sí? Los lenguajes cibernéticos van hacia eso. Entonces, es como, a ver, cómo te lo digo yo? Tú sabes que las estructuras comunitarias indígenas funcionan como una colmena, ¿cierto? Funcionan en red más que colmena. En red más que colmena. Claro, porque la estructura de colmena tiene una comunicación muy rápida en términos de que la estructura que tú das, o sea, lo que pasa es que uno ve el emergente, ¿ya? Ve la propiedad emergente en el movimiento de la colmena o de este tipo, cuando tú ves los pájaros que como una mancha se abren, ¿ya? O ves a las chinitas cuando... Las chinitas me refiero a las chinas que están en el... ¿Cómo se llama? Si tú miras en Google, o sea, perdón, ¿cómo se llama esta cuestión? Donde están los videos, ¿ya? Y salen el ejército chino, las mujeres marchando, te das cuenta que el nivel de coordinación que tienen, por Dios, o sea, a mí me gustaría tener ese nivel de coordinación. Sin embargo, la orden es muy corta, es precisa. ¡Pah! ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema de relaciones es distinto. Y fíjate que hoy día hasta el ejército norteamericano está cambiando el sistema de jerarquía. Necesitan más coautonomía, o sea, aplanar la operación. ¿Ya? No preguntar tanto, aplanar la operación. Porque en estricto rigor, fíjate que nosotros deberíamos manejar, nosotros lo pusimos como una forma de evaluación de empresa, se llama warping. Ya le puse warping en inglés porque como les gusta el inglés, si hubiera sido chino, lo habría puesto en chino. Pero warping significa deformar, ¿ya? Y esto, porque somos más viejos, nos acordamos del señor Spock, ¿ya? Y el viaje a las estrellas. ¿Te acuerdas que tenían aceleración warp? ¿Ya? La aceleración warp viene de un mexicano, siempre se me olvida el nombre, algún Caviedes o algo así. Ya un día siempre tengo mala memoria para los nombres. Y lo que él dijo que si había operaciones o velocidad luz en un trayecto interestelar, la nave se deformaba. Entonces lo que había que hacer era proteger la nave en una especie de burbuja y lo que había que hacer era deformar tiempo-espacio. ¿Ya? Ahora, si tú aplicas eso a una organización, lo que le estás diciendo es, mire, la estructura de toma de decisiones en términos de responsabilidad se conserva. ¿Ya? Porque la responsabilidad no se delega. Usted tiene una estructura jerárquica en la responsabilidad. Pero la operación puede ser deformada a todo el momento. Usted puede deformar la organización en términos de operación. Y eso implica que un tipo se puede saltar al que sigue como jefe sin problema, porque es responsable y entiende el negocio como sistema. Eso hoy día en el capitalismo es imposible, porque el capitalismo funciona en la desconfianza. Por eso, por ejemplo, hoy día si tú vas a cualquier empresa, ¿qué tienen? Tienen una gerencia de seguridad
tienen una gerencia de salud, tienen una gerencia de medio ambiente y ahora va a tener una gerencia de cambio climático, acuérdate de mí. Porque cada vez que aparece algo de consumo, generan una gerencia. Y cada vez la variedad aumenta y la variedad no requerida es mayor. ¿Ya? Fíjate que en rigor, y esto es una cosa muy divertida, las gerencias de medio ambiente son gerencias de control. Incluso ellos pagan, hice tanto, ya pague, entonces la cantidad de desperdicio que generó, pague una multa. Pero lo que pasó en el sistema ya pasó. ¿Te das cuenta? Es como cuando nosotros no quieren poner royalty en Chile porque dicen, pero es un impuesto más. No, pues no es un impuesto más. Usted tiene que pagar, señor, porque está sacando ya parte de la estructura de la casa en términos de lo que es el patrimonio de sustentabilidad. Y no vuelve a crecer porque el cobre que están sacando no se reproduce. ¿Te das cuenta? Nosotros somos extractivistas. Entonces, lo que tú estás diciendo es, ¿hacia dónde vamos? Nosotros hoy día hablamos de la transformación digital. Mentira. Cuarta revolución, ¿cómo se llama? La cuarta revolución industrial. Mentira. Son puras mentiras. Y te voy a decir por qué. Porque es responsabilidad mía. Los alemanes tenían que hegemonizar el mercado respecto a los japoneses. E inventaron la cuarta revolución industrial. Que es lo mismo que el concepto que la revolución, la revolución digital, que la revolución industrial. ¿Por qué? Porque en el término de la revolución industrial, lo que eran activos eran las máquinas, y lo que eran pasivos era el hombre, el ser humano, seguía siendo un objeto pasivo, transable y despedible. Hoy día, en la cuarta revolución industrial, ¿qué es el activo? La inteligencia artificial, los algoritmos. ¿Y quiénes son los esclavos? La gente que los va a usar. O sea, es la misma transformación. Ahora yo te pregunto, están creyendo las transformaciones digitales, pero si tienen esquemas altamente burocrático y jerárquico, ¿qué transformación digital van a hacer? ¿Te das cuenta? No sé si contesto más o menos hacia dónde querías ir tú. Sí, básicamente es, si no existe esa transformación en la estructura de poder, no existe todo lo demás. No existe nada más. Exacto. ¿Sí? El resto son... Son pataleos del capitalismo, nada más. Tienen que buscar qué formas de consumo. Por eso yo digo siempre que entre el Día de la Madre, desarrollo sustentable y el cambio climático, lo único que han generado son nuevos mercados. Acuérdate, van a vender helados de microclima. Buenas campañas de marketing. Exactamente. ¿Más preguntas? Algunas preguntas tengo aquí, mira. Por ejemplo, la diferencia que profundizara quizás entre el medio ambiente, como se entiende todo más o menos en los textos que vienen generalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Y el entorno que tú estabas definiendo según la visión de Bolivia. Relacional. Mira. Ahí me pareció ver como el nicho biocultural que decía Maturana en esa definición de entorno. Maturana nunca usó el concepto de entorno, usó el concepto de nicho. Nicho biocultural le decía. Bueno, está bien. Yo siempre decía Maturana que el problema es eso, la diferencia. Lo que pasa es que la biología siempre es reduccionista. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, yo le decía a Maturana, hay una dualidad cartesiana, le guste o no, porque usted tiene que tomar un objeto que se llama célula o organismo y tiene que acoplarlo al medio. ¿Ya? Ahí está el acoplamiento estructural, ¿cierto? Y tiene un determinismo estructural porque está, entre comillas, cerrado a las instrucciones del ambiente o del medio, ¿ya? Pero nosotros dijimos, no funciona así. ¿Por qué tiene que acoplar? Y es porque usted es biólogo. En ecología usted no acopla a ninguna parte, porque está en una relación. ¿Dónde está el acoplamiento en la ecología? No hay. Por eso la ecología era muy peligrosa, porque era la que hacía el puente con la parte social. Y por eso la derivaron a una bioecología, que no nos sirve para nada, ¿ya? Son tan peligrosos como los economicistas. Entonces, mira, existen tres conceptos, que es el concepto de medio, el concepto de ambiente y el concepto de entorno. Medio significa en medio de, viene de Milieu, en Francia, en medio de. Pero cuando yo uso el concepto de medio, rompo la relación, no la mantengo. Entonces te puedo decir, mira, resulta que esta persona que fuma mucha marihuana tiene un medio hostil. Por eso él fuma marihuana, porque el medio no era bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a estudiar el medio. Entonces rompe la relación. No necesito una descripción en la narrativa, no necesito hablar de la persona, tengo que hablar del medio. ¿Estamos?
Después viene el segundo concepto, que es ambiente, que significa ambío, lo que rodea pero no permanece. Entonces, ¿qué hace el observador? Mira a alguien, por ejemplo, Claudio Gamero. Yo te voy a observar y me doy cuenta que Claudio Gamero está en su casa, pero a las 7 de la tarde se va a tomar un trago ahí en Valparaíso, a lo que era con llanto. ¿Cómo se llamaba mi gran bar que lo cerraron? Bueno, ya no me acuerdo. ¿La Piedra Feliz sería? La Piedra Feliz, cerraron todos los bares que a mí me gustaban. Ahí escribimos los mejores cuentos. Entonces, empiezo a decir, el ambiente del Claudio Gamero es la Piedra Feliz, la casa, etc. ¿Te das cuenta? Pero estoy diciéndolo yo como observador, que la relación es pasiva, porque resulta que tú tienes que adaptarte al ambiente. Entonces la adaptación pasa a ser un resultado y no una condición. Ahí Maturana fue súper inteligente porque dijo, no, en el acoplamiento estructural la adaptación es una condición y no un resultado. Tú siempre estás adaptado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero, y aquí es donde viene lo importante. Para que haya ese acople. El ambío te obliga a que decir, bueno, pero ¿dónde está la información? Provee desde lo externo. ¿Te das cuenta? Porque es lo que te rodea. Entonces tú tienes que adaptarte a... Y ahí hemos tenido siempre, desde Darwin para adelante, la biología de los seres pasivos. ¿Ya? Adaptándose al medio. Adaptándose al medio, adaptándose al ambiente. Ya. Pero después viene la palabra entorno, que los gringos no tienen. No pueden traducirla. Y entorno significa lo que rodea, pero el prefijo en dice no, pero permanece. Por lo tanto, cuando yo hablo con Claudio Gamero, hablo con una relación que es Claudio Gamero en torno de Claudio Gamero. Y cuando yo hablo, genero actividad en el entorno de Claudio Gamero. Pero yo tengo claro que no tengo acceso a ese entorno. A lo que tengo acceso es que la actividad que yo genero cuando hablo contigo, tengo que mirar qué actividad me genera a mí como sentido, que me hace tener, ¿cómo se llama? Asegurar algo, tener un sentido de lo que estoy viendo, a partir de que tu actividad genera actividad en lo mío. Y esa actividad que generas tú en lo mío es lo que yo interpreto como válido. Por lo tanto, cuando tú vas a vender un producto, la verdad es que tu famoso cliente, ¿ya? Lo que estás haciendo tú es vender el producto a ti mismo, pensando que es el cliente el que te está diciendo que vas a vender. O sea, tú te vendes a ti mismo a partir de lo que tú interpretas que le pasa al cliente respecto a lo que tú le dices. Claro, bueno, sí. ¿Cachai? Bien. Eso se llama dobles descripciones. Entonces, ¿qué pasa con los gringos? Llaman así, uno se proyecta. Son dobles descripciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto sale de Bateson, ojo. Pero la parte de entorno la tenemos nosotros como concepto. Maturana nunca usa el concepto de entorno, usó el concepto de nicho. ¿Ya? Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que es la cultura entonces? Porque biocultural implica que lo biológico se transforma en cultura. ¿Pero qué es lo que es la cultura entonces? Según nosotros, el concepto de cultural en las organizaciones nuestras tiene que ver con la generación de territorialidad. O sea, está interesante eso. La territorialidad es la producción de semiótica de agenciamiento y semiótica de pertenencia. ¿Ya? Por eso cuando uno genera esta semiótica de pertenencia y agenciamiento, la cultura determina cuáles son las pautas que conectan para agenciar y pertenecer. Y eso es lo que se conserva y se desarrolla. ¿Ya? Y eso es ecológico, es ecoespontáneo. Cuando hubo el levantamiento del 19 de octubre, no hubo autoorganización, hubo ecoorganización. Es muy distinto. No se cerró, se abrió. ¿Ya? Y no estaba organizado en términos de un nivel que decía, hasta aquí está la clausura de las operaciones, aquí no. Estaba abierta la operación. ¿Estamos? Entonces, entornar siempre va contigo. Por ejemplo, si tú fueras un observador y estás viendo cómo llegan los alemanes a Valdivia, lo que tú verías inicialmente es una hipótesis, ves un bosque. Pero cuando se bajan los alemanes en Valdivia, ¿qué ves? Ves que ese bosque se reconfigura. La pregunta es, cuando se reconfigura el bosque, ¿los alemanes trajeron su medio, su ambiente o su entorno? Su cultura. Su entorno. ¿Cachai? Y esa es la diferencia. Hoy día tenemos una ley de medio ambiente que va como el paisaje cultural, ¿no? El paisaje son configuraciones de relaciones. Claro, cuando hay paisaje natural, el paisaje cultural. Es un país, sí, es que no hay ninguna posibilidad que no sea cultural para nosotros. Nosotros somos culturales por naturaleza y somos naturalmente culturales. O sea, no hay por dónde. ¿Ya? Bien, Diego, ¿tú quieres decir algo? Sí, es pequeño. Igual ahí creo que hay que estudiar un poco.
porque igual es harto concepto y sí. Claro, recuerdo, no sé, alguna vez alguna amiga que me habló de Heidegger, entendí ¿Ya? algo, y ella un poco decía que al final las cosas existen en la relación, no existe el objeto, algo parecido, creo. No estoy seguro ahí, porque no tengo tanto conocimiento en filosofía, pero claro, escuchándolo igual se puede decir, yo he trabajado como en dos tipos de organizaciones. Tuve un choque fuerte ahora, o sea, no fuerte, sino que un contraste, se puede decir, porque estuve trabajando con organizaciones políticas ¿Ya? tradicionales, y por otro lado yo trabajo, se puede decir, en forma independiente, pero como en el aire, no sé cómo decirlo. Me asocio con personas y generamos proyectos, y esos proyectos generalmente llegan mucho más lejos eh, en relación a si hay una estructura fija. eh, eh, Me explico mejor. Ya, entonces están estos proyectos autogestionados, por un lado, y por el otro lado están estos proyectos asociados a estructuras organizacionales tradicionales. Entonces, lo que a mí me ha pasado es que yo siempre he preferido la autogestionada porque es una relación como más libre y se pone primero el proyecto y después, a medida que el proyecto va necesitando, se genera la estructura. En cambio, en las otras se pone la estructura primero y después, de acuerdo a esa estructura que ya está generada, se empiezan a generar algunos proyectos, pero son mucho más limitados. Cuando son estructuras, se pone primero la estructura y en lo otro se pone primero, se puede decir, el proyecto. Entonces, no sé, yo me siento, entonces, al final, claro, uno lo que hace en estos proyectos que son autogestionados es que va generando relaciones y cada uno va asumiendo roles y muchas veces, bueno, y son un tipo de persona igual, que se asocia generalmente a ese proyecto y se saca un poco las caretas, la mayoría de las veces cuando resultan estos proyectos autogestionados. O sea, claro, yo te digo, soy ingeniero de tanto y qué sé yo, pero eso significa que yo soy capaz de hacer algo. No es que significa que sea eso. En cambio, cuando son estructuras rígidas, te dicen, yo soy tal cosa y tal estructura y tal cargo, pero eso genera poca generación de creatividad. Y al final nadie sabe de qué es capaz el otro. Y por lo tanto no se genera mucho. Y el otro autogestionado se genera una, pero increíble, o sea, una cuestión es que uno habla y te dicen, usted viene de Saturno, ¿cómo lograron esto? Entonces, claro, me hace como sentido claro, en la de autogestión es primero la relación, como usted dice, no sé si estaré equivocado, y en la otra es primero la estructura. Pero claro, cuando son primero las relaciones, el nivel de potencialidad que se puede Es mucho llegar mayor. es mucho más alto, o sea, una cuestión, o sea, increíble, o sea, Pero eh, Diego, ¿sabes qué? Te apuesto que en la de autogestión tienes más claro el propósito que en la estructurada. claro, porque está primero el propósito, en Claro, el otro está primero la estructura, exactamente. Está la visión, la misión, que no la lee nadie, nadie se acuerda. claro, ¿Te das cuenta? Si eso es lo que nos pasa hoy día, entonces cuando dicen las pymes soportan el país, las pymes lo que hacen es pagar poco para generar un indicador que dice que el país es estable. O sea, en el fondo estamos cobrando o estamos pagando poco para tener buenos indicadores de estabilidad. claro, ¿Mm? claro, entonces al final, sí, pues al final, claro, y ese es el hecho de que uno tiene un poco el tema de la relación por sobre las otras cosas, hace visualizar, no sé, por ejemplo, el valor de los pueblos indígenas en soporte a la sociedad, porque tienen, o sea, uno empieza un poco, alguna vez trabajé en el sur de Chile, en una zona de Mapuche, y como que uno se empieza a cuestionar así como lo que estoy haciendo es ridículo, o sea, uno va a hablar con la gente y te dicen, bueno, ¿y cuántos choritos sacó? No, saqué un poco porque eso necesito. Y después si los cocinan y tienen una dinámica y después se juntan, cuentan sus sueños, qué sé yo. Pero los tipos les metieron un ducto y los tipos pasaron 15 años haciendo turnos de día y noche sin que nadie les pagara, defendiendo la costa
Entonces el concepto de vida ahí cambia. Bueno, no sé, yo estoy tirando ideas sueltas porque No, realmente... dale nomás, Diego, si mira, si en el fondo, mire, voy a hacer algo, les voy a dejar mi correo y les voy a mandar el Sumat Causa, que es la publicación que sacamos, ¿ya? Porque ahí pueden sacar varias ideas, ¿sí? Y me escriben si no hay problema. Mira, nosotros tenemos mucha tecnología desarrollada para evaluar las redes de las empresas y saber cuánto desperdicio están generando en la toma de decisiones. Podemos visualizar la red que está detrás de la organización. Esa es la gracia. Pues esa es inteligencia estratégica. Así que ni un problema. ¿Ya? Les dejo mi correo y me escriben. Ya, pues, muchas Carlos gracias. González quiere decir algo. De nada. Don Carlos. ¿Va? Carlos. Algo le pasó a Carlos, pues estaba tratando de conversar, decir algo. Tiene la mano. A ver. ¿Hay alguna parte donde Pizarra? A ver, Pizarra. Bueno, ya Dígame. también podremos ir concluyendo. Igual me quedan varias preguntas, por ejemplo, ya, pero sería, por ejemplo, la cuestión de la diferencia. Bueno, la explicaste, la diferencia entre relación e interacción, ya la explicaste. La diferencia Sí. entre entorno y medio ambiente. También hablaste sobre la ley de Ashby. Yo te iba a preguntar sobre la ley, porque en un momento hablaste, Sí. pues, ya lo Sí, dijiste. la ley de variedad requerida. Claro, y porque ahí, entonces, que tú decías, porque aquí lo anoté, dije, la complejidad del medio ambiente no es comparable con la complejidad organizacional. Entonces, No, frente a eso, ¿qué pasa con la ley de Ashby? Porque Ashby dice que el entorno, el exterior, digamos, por fuera de la organización, es más complejo que adentro. bueno, esa es la creencia de Ashby. De que le vaya muy bonito. que le vaya bien con sus creencias. Mira, y otro punto que ya esto es como polémica nomás porque ¿ya? es para puro dar la de abogado del diablo. Ajá. Que tú en un momento dijiste, estabas mencionando de cómo funcionaban las comunidades en Bolivia, en la IU, entonces que producían, y algo mencionó también Diego recién hace poco, de la cultura de los mapuches, entonces que la producción de la comunidad se define por el requerimiento, claro, de la comunidad, entonces cada cual, digamos, cada individuo productor produce lo que necesita nada más. No produce... no produce lucro, lo que produce para la comunidad, porque en el quechua existe el nosotros, no el yo. Ah, mira qué interesante. Porque justamente entonces yo te iba a poner así como abogado del diablo. Si entonces se define cuánto producir, ¿qué pasa con, comillas, la libertad? Cierro de comillas. Bueno, la libertad te dice, oye, yo quiero capitalista se acabó con el nosotros. Y ser empresario, y multiplicar. Oye, escúchame, la libertad del capital, que es lo que te dicen hoy día, usted tiene derecho a elegir. Lo que usted es libre. Tú no eres libre, güey. Tienes que generar, tú tienes una tarjeta de racionamiento más delicada que se llama tarjeta de crédito, pero es una tarjeta de racionamiento. ¿Ya? Y depende cómo te portes, en tu libertad te van a dar más o menos racionamiento. Bueno. Entonces tú crees, como buena clase media, que estás en lo mejor del mundo. Y te estás racionado, pues bueno, y aparte de eso, si te comes todo, te ponen en línea de crédito. O sea, desde ahí te tienen. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ¿nosotros por qué? Estoy siendo abogado del diablo, pero también... Sí, abogado del diablo nomás. La relación no, pero espérate un poco. Yo también... Pseudo libertad que digo, entre comillas, es una... Mira, yo siempre he dicho, el problema no es Marx, son los neomarxistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Marx, déjenlo tranquilo, hacen hablar, yo creo que deberían dar como una cuija, ya para hacer hablar a Marx, ¿ya? Porque imagínate, Marx no tenía idea de lo que es la teoría de información, Marx no tenía idea de lo que es la complejidad, teoría de caos, y aún así dicen, no, compañero, en un momento Lenin no dijo nada, ¿te das cuenta? Es lo peor que te puede pasar, y tú sabes de dónde vengo, o sea, yo no precisamente tengo un historial bastante duro, ¿ya? Entonces, lo que yo digo es que hoy día nosotros tenemos que sacarnos el eurocentrismo y la parte judeo-cristiana, porque nos tiene hecho pebre. Sí, justamente. Ahí está el concepto de libertad de comillas, es del mundo anglosajón en realidad. Exactamente. Carlos González quiere hablar, pero ha levantado la mano, pero no dice nada. Carlos. ¿Estás por ahí, estimado Carlos? Y si, bueno, si ya no hay más preguntas,
cerramos Bueno. por hoy. Oye, a ver, anoten por ahí. ¿Sabe? El más fácil mío es leonardolavanderos@gmail.com. Después les paso el oficial. leonardolavanderos@gmail.com. Me escriben y me piden, porque está la página nuestra, que es la página de Síntesis, www.síntesis.cl. Síntesis, la segunda I es Y. Ahí hay libros, hay de todo lo que quieran. Y no se cobra. Y lo más importante. Claro, sí, todo es gratuito, descargar ahí. ¿Sí? Partido. Y me escriben, yo les mando lo que necesiten. Carlos, quedaste sin hablar. Claro, Bien. no, se fue a comer algo, tal vez fue a comprar, abrió la puerta. Anda a saber. Nunca Claro. lo sabremos. Se perdió el Sí. espacio virtual de la economía. Exactamente. Pero lo que tienen que decir ahora cuando dice, oye, la economía va mal. No, la crematística es la que va mal. La economía va Ah, no, para la otro lado. economía siempre está. Es la crematística en la que se está parando. Exactamente. Y ahí, imagínate Ahí apareció Carlos. Ahí ¿qué apareció le Carlos. pasará a Piñera si le hablas de crematística? ¿Entenderá? Ya. Ahí apareció Carlos. Carlos, ¿tienes tu Carlos, pregunta? el micrófono funciona. Carlos, haz la pregunta, escríbela. ¿Estás escribiendo? No sé. No, parece que ya no, que quedó ahí nomás. Ya, vale. Quedó sin Bueno. más conexión por hoy. Ok, les agradezco a todos. Gracias, Mauricio, por venir. Ya, y vamos para adelante, porque esta cuestión es una vía, se llama vía relacional. No le puse tercera vía, porque nosotros no somos socialdemócratas. Gracias a ti, Leo. Estamos apoyándote de Colombia. Me parece. Bueno, Colombia está bien, están haciendo las cosas como corresponde. Saquen al gordito luego, porque es molesto. Ay, Dios. Sí, ¿verdad? No es fácil, viene dura la cosa igual. Bueno, algún día tenemos que hacer un vinito, pues si eso fue en eso quedamos con la gente de Colombia, con Alfonso, ¿ya? Porque de todas maneras el instituto va a tomar fuerza. Fíjate que vamos a aplicar todas estas cosas a la parte campesina. Vale. Y a la parte de educación técnica. O sea, Bolivia en ese sentido. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza en el socialismo inicial de Evo. Entonces hay que recuperar la confianza. Perfecto, mira. Sí, pues, la cuestión va... No, ahí manténnos al tanto. Bueno, yo te voy a estar, siempre estamos en contacto con Leo. Y manténnos al tanto de todo tu avance allá en Bolivia, que está re interesante todo lo que estás contando de ese centro de investigación en cibernética. Así que, obviamente, invítanos también a nosotros. Nosotros te tenemos invitado acá también, por cierto, a la Escuela de Ingeniería Comercial pronto. No hay problema. Yo voy a decir que yo soy mapuche mejorado con lenguaje exclusivo. Eso. Bien, pues, estimado, damos gracias las gracias a todos los por haber escuchado, gracias por venir. A, Don David, un también. gusto verlo. Don Mauricio también. Gracias a todos. Gracias al Colegio Colombia también. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.